Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Amigos, 10 de la noche, 25 minutos en la República Argentina. El especial de Marvel Retro está por arrancar, amigos, porque lo tenemos del otro lado a Nicholas Hammond, que fue el primer actor en hacer de Spider-Man en la historia. Año 1977, Amazing Spider-Man. La rompía toda, una serie de culto, obviamente. El chabón fue el primer Spider-Man en la historia, Gino. El joven superhéroe. Y tenemos la simpatía de Nicolás Hammond del otro lado. Qué placer, loco. Salvémoslo, Ginito. Hi there, Nicholas. Welcome to Fan el Programa here in and Gino. We're super happy to have you here. All right. Buenas noches a todos. Thank you very much for having me on your show. Buenas noches. Bueno, dice buenas noches, obviamente. Y que bueno, que está muy contento y gracias por... se siente muy agradecido porque lo hayamos invitado. Bien, bueno, nosotros tenemos un placer enorme al estar charlando con él. Realmente es un placerazo hablar con el primer Spider-Man en la historia de Amazing Spider-Man del año 77. Y Spider-Man es un personaje que sigue presente entre nosotros. ¿Qué mejor que preguntarle al primer Spider-Man por qué es tan atractivo, por qué es tan especial, por qué es tan popular Spider-Man? So, Nicholas, why do you think Spider-Man is such a popular character nowadays? I mean, it's been like 40 years of the first movie. What's the main attraction of the character? I think every young boy and girl can imagine themselves inside the Spider-Man costume and can have a fantasy about having the same kind of power that Spider-Man has. And I think that's one of the reasons the character is popular, because when you're inside that suit, it can be anybody. It can be a female, a male, a black person, a white person, anyone. And I think everybody can imagine themselves as Spider-Man. Bueno, habla algo que en realidad tiene que ver con quizás con todos los superhéroes, ¿no? Dice, el disfraz que uno usa cuando es un superhéroe hace que te vincules, hace que te identifiques con ese personaje, no importa lo que sea que esté adentro, ¿no? Como cualquiera puede tener ese poder y te puedes identificar fácilmente con el personaje que está detrás de ese traje, detrás de ese superhéroe. Seas mujer, seas hombre, seas blanco, seas negro, y eso es lo que lo vuelve tan atractivo. Pero sobre todo pasa con Spider-Man, que parece un chabón común, ¿no? Claro, porque Peter Parker es un man, ¿no? Bueno, estamos hablando con Nicholas Hammond, el primer Spider-Man en la historia del año 1977, y hay que tener en cuenta también que hoy los cómics no viven la misma temperatura que en los 70, ¿no? Claro. O sea, realmente no sé cómo era en los 70, pero hoy es como lo más cool del mundo y tal. Quiero saber, en la época en que salió la serie y en esos 2 años en las que duró, del 77 al 79, ¿cuál era la opinión de los fanáticos? ¿Qué decían los fanáticos de la serie? Quiero que le digas esta de, bueno, hoy son cool y tal, pero bueno, en ese momento quiero saber, porque realmente no sabíamos, ¿no? So, we don't know how was the general perception of comics and comic series and movies at that time, I mean, in the 70s. Right now, like, are blockbusters, the actors and actresses who play superheroes are super popular. So how was the experience, and did you get any compliments, any or criticism from comic book fans that time? It was all very new back then. It was new because no one had ever done it before, and we didn't know if it would work or if people would like it or if it would be popular. And we were amazed that when we did my first set of movies, that they did very, very well and all over the world. And suddenly, for the first time, I think people realized that the character of Peter Parker that I played and the character of Spider-Man were people that all over the world people wanted to see on film, because it was a big experiment and it was a big risk. And no one knew if it would work, and thank God it did. Bueno, dice que era todo muy nuevo, ¿no? Porque nadie había hecho algo así antes y no sabían si iba a funcionar. Entonces dice, cuando hicimos las primeras películas, las series, cuando empezamos a hacer audiovisual, funcionaron muy bien y por primera vez, o sea, mucha gente alrededor del mundo descubrió el personaje de Spider-Man, descubrió el personaje de Peter Parker y se dieron cuenta que era atractivo, se dieron cuenta que era un personaje, que era una historia que querían ver en la pantalla. Entonces, fue un gran experimento, fue un gran riesgo, por suerte funcionó.
Pensemos otro mundo completamente. Ni ¿no? hablar. O sea, estamos hablando del año 77, nada que ver. Hoy es como re cool. El chabón es muy fachero. Sí. El chabón, el primer Spider-Man, Sí. ¿no? Nicholas Hammond, muy fachero. Ahora le vamos a decir, ¿eh? Era y lo es. Y Lo sigue siendo. lo sigue siendo, es un yayo que está muy bien. ¿Por qué no volvió a ser Spider-Man? Dado que es un producto, es un superhéroe que siempre estuvo volviendo, ¿por qué no tuvo la chance de volver? Tal vez no como Spider-Man, pero desde otro lado, no lo sé. ¿Por qué no estuvo? So you were the first one, the first Peter Parker, the first Spider-Man. Why didn't you Yes, have the yes. opportunity to make another movie or another series playing Peter Parker? Well, I would have loved to have done it. I mean, when we did the three films that were shown around the world, and then we did 2 years of a television series in America, and after that, the television network that was making it, I think they lost confidence because for a short time, the character was not popular, but I think they have always regretted it. Because, of course, now, the Spider-Man character is enormously popular. And I think it was our first films that kind of showed the world that this was somebody that was an interesting character to portray. So I love doing it. I feel honored that I was the first one, but I'm sorry we didn't do more because we had many more stories we wanted to tell, and I wish we'd had the chance to tell them. But having said that, I think the films that have been done by Tobey Maguire and Andrew Garfield and Tom Holland, I think they're all terrific. Bueno, dice que le hubiera gustado, sin dudas le hubiera gustado, ¿no? Dice, cuando lo hicimos esas 3 películas, después hicimos los 2 años de la serie, después, o sea, el canal de televisión, que era CBS, tengo entendido. CBS. Se perdió un poco de confianza porque por un momento corto, en realidad, el personaje no fue popular. Así no estaba funcionando. Pero creo que se arrepintieron, ¿no? Spider-Man ahora como personaje es súper popular. Fueron esas películas las que demostraron que era un personaje interesante para mostrar. Lamento que no haya seguido porque teníamos muchas stories, o sea, teníamos muchas historias para contar y la historia de alguna manera demostró que era un personaje súper atractivo. Me hubiera gustado seguir haciendo cosas, pero Tobey Maguire, Garfield, Tom Holland. Bueno, está bien, pero lo que dice es, hicieron películas increíbles y demostraron que el personaje era poderoso. Bueno, no contó por qué CBS canceló, ¿no? No, bueno, sí, en realidad sí, porque dijo que perdieron confianza porque por un momento muy corto el personaje no era popular. Igual tengo una picante. ¿A cuál prefiere? ¿Cuál es su Spider-Man favorito? ¿Entre Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland o él? Y se puede elegir, ¿eh? So, you just mentioned Tobey Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland. What's your favorite Spider-Man? And you can choose yourself if you want. No, obviously I love doing it myself, but I think Yes. Tom Holland, I think probably comes closest to the very young Peter Parker. And I think the idea that was originally in the comic book and also in the original stories is that it's a very good idea that Peter Parker be a very young man, that he's finishing school, he's just starting out, and that when he is bitten by the spider and he is given these powers, he's still very, very young, and he's trying to work out for himself his life and what it is he wants to do. So I think Tom Holland did a very good job of that. All right. Bueno, dice, obviamente me gustó hacerlo a mí, por supuesto, pero creo que el actor que más se acercaba a la idea original del cómic, sí, que era que Peter Parker era una persona muy joven, un adolescente, terminaba la escuela, lo muerde la araña y tiene que descubrir qué hace con todos esos poderes, también tiene que descubrir qué hace con su vida, fue Tom Holland. Okay. Sí, Tom Holland le parece que es el que está más cercano de esa a esa idea original, a ese guión original Marvel de un joven superhéroe. Especial retro de Marvel. En Fan el programa estamos hablando con Nicholas Hammond. Decíamos el primer actor en interpretar alguna vez al Hombre Araña. Una nota súper, súper grosa que estamos teniendo. ¿Está Nahue por ahí? Este es un personaje que creó Jack Kirby con Stan Lee, ¿no? Los dos lo hicieron muy bien. Acá corroboró con Nahue, que es el que sabe. Le mando un beso a Juanma, que siempre le tira bifa a Stan Lee porque dice que es un ladri y tal. Pero quiero saber, dado que Stan Lee dentro del universo Marvel es un tipo súper importante, ¿sabe qué opinaba Stan Lee de la serie? ¿Tuvo la chance de conocer a Stan Lee? So, Nicholas, did you have the chance to meet Stan Lee? I mean, we know that the character was built by Jack Kirby and Stan Lee at the beginning of the Marvel era. So,
what did Stan Lee think about your work? Did he enjoy the series or the movies? I think so. I think he did. Stan Lee worked with us when we were in New York doing the first film. And when I was first chosen to play Peter Parker, he was a big help to me because he explained to me that basically Peter Parker was him. Stan Lee, he wrote the character about himself. He wrote it about what he was like when he was a boy, and he had insecurities, and he had, anxieties, and he wrote it about a boy like himself, and he imagined what it would be like for him if suddenly he was given superpowers. So really, Peter Parker is a character that is the closest to Stan Lee's own personal life and personal childhood. And he talked to me a great deal about that, and that was very, very useful to me in creating the character. Bueno, cuenta que sí, sin duda tuvo la chance de trabajar con Stan Lee, sí, trabajó con él cuando hicieron el rodaje de la primera película en Nueva York. Ese fue un personaje, fue una persona muy importante, porque cuando a mí me dan el rol de Peter Parker, fue él el que me explicó. Peter Parker, yo lo creé pensando en mí mismo cuando yo era un chico. Ok. Es el personaje de Marvel que más cerca está. Me imagino a Stan Lee diciéndole esto a todo el mundo, ¿no? Déjame decir una cosa, sí, claro, por supuesto. O sea, es Steve Ditko, porque después los fans de Marvel nos van a matar, los falsos nerds y tal. Bueno, no somos tan nerds, ¿no? Steve Ditko es el creador, Ditko con Stan Lee, okay, no con Jack no con Kirby. Kirby hizo Hulk, Thor, X-Men, Silver Surfer. No sé si hizo X-Men, no. Bueno, no sé, pero hizo los Cuatro Fantásticos también. Bueno, pero quería aclararlo, pues si no. Es que lo escribió teniendo en cuenta cómo era yo cuando era un chico, ¿sí? Las inseguridades, las ansiedades. ¿Qué hubiera pasado si él, siendo un adolescente, hubiera tenido esos superpoderes, ¿no? Cómo hubiera sido su vida personal, cómo se hubiera desarrollado. Entonces, todas esas cosas fueron las que como incubaron el personaje de Peter Parker, de Spider-Man, y ese fue el vínculo que tuvo con Stan. Revisando la historia de Nicholas Hammond, el entrevistado que tenemos acá en este especial de Marvel Retro que estamos teniendo, tiene apariciones increíbles, ¿no? Como la Novicia Rebelde, ahora vamos a estar preguntando. Y también de la última película de Tarantino. Lo tiro como para empezar a abrir un par de ventanas, ¿no? Pero para cerrar, Spider-Man, ¿le gustaría aparecer en las próximas? Ya sea como protagonista, tener un cameo, ser un secundario. ¿Le gustaría formar parte de los nuevos universos cinemáticos del Hombre Araña? We want to talk about your whole career, but this is the last question about Spider-Man. We would like to know, I mean, the Marvel Cinematic Universe is huge. It's a huge factory of stories, and probably there will be lots of Spider-Man movies. So would you like to appear in the next Spider-Man movies, acting maybe as a secondary role or something? They've already spoken to me about being in the next one, and I hope we can make that work with my schedule, because I think it would be so much fun, even if it's just to be in it for a very small moment. I think the fans would like it, and I would like it. I just think it would be a really fun thing to do. So yes, I'm hoping to be in the next one, and as I say, they've already asked me to be in it. So let's hope that happens soon. Cool. Right. That's great to hear. Dice que sí, que bueno, que de hecho están hablando ya con Marvel. Yes. Que le ofrecieron, o sea, Marvel le pidió, le ofrecieron que estuviera presente en alguna de las próximas pelis. Ojalá podamos hacerlo. Mi agenda en este momento es bastante compleja. Me encantaría, me parecería muy divertido. Aunque sea un personaje chiquitito, no importa. Claramente fanservice, dice los fans. Bueno. Le van a. O sea, les va a encantar esa aparición, ese cameo o ese personaje. Como fanservice sería increíble. Cierra ¿no? un círculo, ¿no? Totalmente. Ahora, Stan Lee se metía como loco, ¿no? Bien podrían poner a Nicholas Hammond. El primer Hombre Araña, la historia que tiene también en su CV, una aparición realmente increíble en la Novicia Rebelde, claro, ¿no? Él está teniendo ahora... El Hombre Araña. El Hombre Araña. I just love hearing it in Spanish. El hombre araña. El hombre araña. El hombre araña. El hombre araña. Ahí está, muy bien. That's pretty good. That's right. Cuando tenía 14 años, tiene 67, Nicolás, muy buena onda por lo demás. Fue uno de los protagonistas de La Novicia Rebelde, de Sound of Music, año 1965. Una de las películas más populares, sin duda, en la historia del cine. ¿Qué significó para él en todo este tiempo esa película? ¿Qué significa todavía The Sound of Music? Quiero saber para una protagonista de una pelis más importante de la historia. Es muy grosso este chabón, ¿eh?
So Nicholas, we're like huge fans of comics and superheroes, but to be honest, the most popular thing you did probably is The Sound of Music. So what was that experience? So fun. What does like it means to you? Oh, I cannot tell you. It is such a wonderful gift, not just for me, but for all of us who were in that film, to know that, you know, anywhere we go in the world, there are people who come up and tell us how much they love the movie and how much the movie has meant to them. And more importantly, sometimes people will say that when they were having very difficult or sad times in their own lives, the movie helped them in a great way to get over difficult times. Even soldiers coming back from war zones have said to me that watching The Sound of Music is what helped them recover from times in war zones. Wow. So we all of us who were in the film, we feel honored and lucky to have been in that movie, and it has made us a family. We are a true family. I mean, the other actors who played my brothers and sisters are like my brothers and sisters. Julie Andrews is a wonderfully dear, loving friend of mine. Christopher Plummer. It was the greatest gift anybody could ever have given an actor. So I am honored and just always grateful to have been in that film. Bueno, dice que sí, sin dudas, que para él es un regalo tan increíble que la vida le dio, ¿no? Para todos los que estuvimos para todos los que estuvieron en esa película. Sí, pasa algo maravilloso con La Novicia Rebelde. En cualquier lado que vas del mundo, siempre hay alguien que te dice que disfrutó esa película, sí, claro, que vio esa película y sobre todo que esa película los ayudó a sobreponerse a momentos muy difíciles. Y de hecho menciona que tuvo hermosa película y súper esperanzadora, digamos. Y menciona el caso de soldados, dice, hablé con soldados que volvían de la guerra y que miraron La Novicia Rebelde cuando volvían de la zona de combate para pasarla mejor, para superar una depresión. La verdad es que todos los que hicimos esa película nos sentimos honrados, nos sentimos afortunados de haber estado ahí, que somos como una familia, o sea, los que hacían los papeles de mis hermanos, de mis hermanas. Dice, Julie Andrews es una amiga, Christopher Plummer es una persona increíble. Dice, estar en esa película es el regalo más grande que un actor puede tener. Hace un rato hablamos con el pequeño Forrest Gump, ¿sí? Con Michael Connor Humphrey, que fue un niño actor. Sí. ¿Sí? En el caso de Nicholas es un poco lo mismo, porque tenía 14 años cuando hizo La Novicia Rebelde. ¿Es demandante ser un niño actor a ese nivel de exigencia? Quiero decir, estamos hablando de los más altos cánones que puede tener la industria del cine, que es Hollywood. Imagino también para un niño de 14 años ha de ser movilizante. Pero bueno. Aparte de una época sin tantas regulaciones, me imagino, estarían ahí laburando. A laburar, ¿no? Años 65, 14 años. ¿Fue difícil ser un niño actor en la industria de Hollywood? So you were talking about the beautiful and incredible things that happened during the film of Y contale que recién hablamos con Forrest Gump, ¿no? And well, today in our show we talk with the guy who played the role of the kid Forrest Gump, the young Forrest Gump. And was it difficult being a child working in such a demanding industry? I mean, in the 70s or the 60s, probably there was no regulations. And how was that experience? Look, it was great. I loved it. I loved being a child actor. I had nothing but happy experience. I know for some children they were not as lucky as me, but I can promise you, for the 7 of us on The Sound of Music, because I speak to them all the time and we say this to each other, we had a wonderful time. And I think it's because we all had very good parents, and our mothers were there, our fathers were there. We were families that were normal, and we just loved being in the movie. And so in that movie, and I did a lot of other movies as a child, and I loved doing them all. One of the things I loved the most about it was, you know, as a child, if you're on a film, you're given responsibility, and you are made to have the same kind of responsibility as any of the adults. And for me, I love that. I love the fact that I was made to feel important, and I was given the same importance of a job
as anyone else on the film. Whether I was 12 years old or 15 years old, it didn't matter. And for me, that was always a big thing. So I had nothing but happy experiences all through my childhood working on movies. To me, it was the greatest childhood I could have possibly had. Bueno, cuenta que la verdad es que para él no fue difícil, ¿no? Dice, yo la verdad es que amé ser un niño actor, digamos. Tuve una experiencia genial. Hablo por mí y hablo, en el caso de La Novicia Rebelde, por los 7 chicos de la película. Dice, tuvimos una experiencia increíble que probablemente tuvo que ver también con que nuestros padres, ¿sí? Nuestras familias eran bastante normales, ¿no? Imagino que estaban presentes, que nuestros padres y nuestras madres estaban en el rodaje. Entonces, desde ese lugar, nunca tuve una mala experiencia en esa y en otras películas en las que actuó como chico. Y una de las cosas que marcaba es, cuando sos chico y estás en una película, te dan las mismas responsabilidades que si fueras un adulto. Más en esta industria. Entonces, ¿no? dice, te sentís importante. Porque te están tratando no como un niño, te están tratando. Un par. Después podemos discutir eso, ¿no? Bueno. Te están tratando como un par y te están dando las mismas responsabilidades que le dan a un actor más grande. Entonces, eso te hace sentir bien. Sé que tuvo solo experiencias buenas trabajando. Es increíble la nota que estamos teniendo ahora mismo con Nicholas Hammond. Decíamos, el primer Spider-Man en la historia, un tipo también que, entre otras cosas, estuvo protagonizando una de las pelis más importantes en la historia del cine. Decíamos, La Novicia Rebelde. Un tipo que, para los que desconfían de que en la radio no pasan cosas interesantes, en este programa, el primer Hombre Araña está bancando a Tom Holland, ¿no? Corta la bocha, increíble. Repasando también las últimas cosas que ha hecho Nicholas, estuvo bajo el mando de Quentin Tarantino. Ajá. También Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Su última película, la última película. ¡Yeah! Sí, Quentin Tarantino. ¡Yeah! Y maestro. Total, Quentin Tarantino, lo dice Nicholas, y todos consideramos a Tarantino como un maestro. Justamente, ¿cómo fue trabajar con Quentin Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood? So you probably get the question, but how was working with Tarantino? I mean, you were there in Once Upon a Time in Hollywood. It was the best. It was the best. He's a genius. Yeah. He is the kindest, most supportive director I have ever worked with. He is very exciting to be around because he never runs out of ideas all day long. He never sits down. He's on his feet all day, and it is constant ideas, constant encouragement, constant positive energy, and the actors all love him, and he creates an atmosphere on the set that is very, very exciting. He's a brilliant filmmaker. De que es un genio. ¿Sí? Que al palo todo el día. O sea, sí, que es amable, que es una persona increíble para tener cerca. Nunca se le acaban las ideas, dice, está parado todo el tiempo, jamás se sienta. Tira energía positiva, los actores lo quieren un montón y crea una atmósfera en el set muy creativa, porque todo el tiempo tenés que estar preparado para algo que te tire. Grande, absoluto, Nicholas Hammond, primer Spider-Man en la historia, charlando con nosotros. Quiero hacerle una última pregunta, volviendo a Quentin Tarantino y un poco también para hacer fanservice, ¿no? Porque está confirmada ya la serie. Bueno. Hay chances de una versión extendida, ¿sí? De una miniserie que estaría preparando Quentin Tarantino. Y para cerrar, me parece lógico hacer un poco de fanservice. De estar la miniserie, ¿estará él? Porque creo que le podemos sacar, si está la miniserie, la doble. ¿Formará parte de la miniserie si es que está, no? ¿Y él está confirmado o le gustaría estar? So we want to use you as a source of information. There's some rumors that there will be a mini-series around Once Upon a Time in Hollywood. Do you know if that's true? I've heard the same rumors. Okay. What I can tell you that I know for a fact is when the DVD of Once Upon a Time in Hollywood comes out, it will contain 6 or 7 additional scenes on the DVD that were not in the original film, because Quentin filmed about a 4-hour movie, and he only released a 2-hour and 45-minute movie. So there is another hour and a half of that movie that is still sitting there somewhere. Some of it will be on the DVD, but
I don't know. I heard Brad Pitt say that he has heard, it's all rumors, we don't know, but that someday there will be a 4-hour miniseries and people will be able to see the entire film. Because I've read the script, it's a brilliant script, and I hope someday the public can see everything that Quentin wrote and filmed, because it really is sort of a masterpiece. Ok. Bueno, ok. Dice, hay algo que sí sé, que es que cuando salga el DVD va a tener por lo menos 6 o 7 escenas más. Escenas que no están en la peli, claramente. Ok. Dice, Tarantino filmó una película de 4 horas y lanzó una película de 2 horas y media, más o menos 2 horas 45. O sea, hay material muy bueno afuera. Dice, hay por lo menos 1 hora y media de película que está dando vueltas. Ok. Pero la verdad es que no sé qué va a pasar con eso de la miniserie. Dice, escuché a Brad Pitt hablar de eso. Son todos rumores. Ok. Pero lo que sí sé es que leí el guión. El guión es mucho más largo. Es increíble y ojalá el público tenga la posibilidad de ver y de leer y de consumir todo lo que Tarantino escribió y pensó alrededor de esa película. De haber una versión extendida sería increíble y justo que esté Nicholas Hammond. Queremos agradecerle muchísimo la gentileza que ha tenido con nosotros de representar a el Hombre Araña. Sí, seguro está esbozando una risa ahora mismo. El Hombre Araña. El Hombre Araña. El primer Hombre Araña en la historia. El tipo que prefiere a Tom Holland por sobre su trabajo. Ha charlado con Fan del programa. Un placer hablar con él. Es parte de nuestra historia y será por siempre de la historia de todos los fanáticos de las historietas. Este hombre increíble que es Nicholas Hammond. Le agradecemos muchísimo de todo corazón y con todo el respeto y el amor del mundo a su trabajo. Genio total. So, Nicholas, thank you so much. It's been an awesome interview. We had great time talking with you. We actually got pretty surprised about you choosing Tom Holland as the best Spider-Man, but we respect your choice. Well, it's a great pleasure for me to talk to all of you, and buenas noches todos en Argentina. Buenas noches. Buenas Thank you so much. noches. Buenas Thank noches. you so much. El primer Hombre Araña en la historia. Yo me quedé con la de Tom Holland, ¿eh? O sea, Sí. de verdad, Problema. pienso que... o sea, viste que a veces dicen, no hay nada interesante para escuchar, todos hacen las mismas preguntas, qué mierda, no pasa nada, siempre todo lo mismo y tal. Escuchen Fan el programa, boludo, el programa Claro donde que sí, te que hablamos con entrevista los que sí. al primer Hombre Araña en la historia y de pronto dice, no, mirá, hubo un montón, estuvo todo Maguire y tal, prefiero a Tom Holland, pasa acá en LED.fm. ¿Qué pasó? ¿Segundo qué? Actor de Tarantino. Segundo actor. Ah, Claro. segundo actor de Tarantino del Es año, verdad. es verdad, con Omar Doom, Con es Omar verdad. Doom de Inglourious Basterds. Mirá vos. Bueno, también Once Upon a Time in Hollywood. Me quedé pensando en eso. Ah, ok, O sea, ok. estamos hablando con toda la... También. La semana que viene ¿Qué? hacemos no a quemes Uma nada. Thurman. No quemes nada. No quemes nada. Dale, Porque bueno. para la semana que viene hay cosas Uma increíbles Thurman. igual, ¿no? Porque en un rato se viene... Diciembre tiene todo lo que vos buscás. Bueno, señores, hablamos recién con el Hombre Araña, con el primer Hombre Araña, se llama Nicholas Hammond. Muy Sí, buena pasó onda. por Fan del programa. Muy buena onda, el diario muy fachero, dice Andrea. Señores...